¿Qué tal, queridos amigos? Si alguna duda quedaba acerca de la convivencia entre el cártel de Sinaloa o cártel del Pacífico con el narcogobierno que actualmente está en funciones, ha quedado totalmente despejada. Hoy, Andrés Manuel López Obrador visita Sinaloa, concretamente Badiraguato, que para algunos debiera llamarse Marinaguato, por aquello de la marihuana, marihuanato, para ser exactos. Y por ahí hay un monumento a Juárez, ahí en Badiraguato, que está con la mano levantada y todos allá dicen que hasta esa altura es hasta donde debe llegar la marihuana que se cultiva por la zona. Esto es parte del anecdotario político de Sinaloa. Pero ahí está el monumento a Juárez y están los cultivos de marihuana y está el enclave de los mayores narcotraficantes de México. Lo curioso de todo esto es que el presidente va a Sinaloa, pero ¿qué creen? Avisó desde hace 2 días que no iba a ir acompañado de la prensa y que la prensa local, la de Sinaloa, tampoco estaría con posibilidades de tener acceso a los distintos actos, no se sabe cuáles, que va a tener el presidente por allí. Y resulta que en la semana venidera el presidente estará en 2 o 3 ocasiones en la misma región, inaugurando caminos, carreteras, como no lo ha hecho en ninguna otra entidad de la República. Sinaloa ha sido quizá la entidad más privilegiada en cuanto a las comunicaciones durante el sexenio que va ya casi a la mitad de Andrés Manuel. Es raro que Andrés Manuel, que dice estar luchando contra la corrupción, llegue al extremo de ocultar su visita al lugar en donde más sospechas se generan por la connivencia entre el narcotráfico y el gobierno del país. Sobre todo porque bien sabemos que no es el Chapo Guzmán el que encabeza el cártel de Sinaloa y el cártel del Pacífico y todo lo demás hasta llegar a Tijuana, sino que en realidad el número uno ha sido desde siempre Ismael El Mayo Zambada. Esto lo vino anunciando desde hace años el maestro Julio Scherer García antes de su fallecimiento lamentable, cuando apareció en la portada de Proceso abrazado con el propio Ismael, el gran maestro del periodismo, como una especie de señal de alerta de que ya los mandos habían cambiado antes de que se capturara a el famoso Chapo Guzmán. La historia es verdaderamente tenebrosa, porque ahí cerca de Culiacán fue donde se dio el encuentro famoso con la madre del Chapo Guzmán y el propio presidente de la República. Los analistas, los que son muy observadores, dicen que la imagen captada no vino desde el lado oficial, es decir, desde el lado donde estaba el presidente, sino que se filmó desde el lado en donde se encontraban quienes rodeaban a la señora Loera. Y esto es significativo porque esto quiere decir que el documento que se filtró a todas partes lo filmaron elementos adictos o elementos sicarios del famoso cártel que fue al que perteneció el Chapo Guzmán. Todo esto viene a colación porque no se entiende el secretismo del presidente cuando visita Sinaloa, como no lo hace en ningún otro estado. Todavía el otro día en Veracruz lanzó pedradas al gobierno de los Estados Unidos, les dio seguimiento Marcelo Ebrard, diciendo nada menos que el embargo a Cuba ya llega a los límites de la dignidad, de la ética, de lo tolerable. Y con ello empiezan a enturbiarse las relaciones bilaterales con nuestra poderosa nación vecina. Yo no soy quien va a defender a Estados Unidos
porque sí conozco la historia y conozco las afrentas brutales que hemos sufrido desde el norte. No solo las dos invasiones a México, sino también la injerencia casi morbosa de Estados Unidos en la política nacional, llegando incluso a patrocinar contrarrevoluciones como la de 1913, cuando fueron asesinados los mártires Francisco Madero y José María Pino Suárez, y dando lugar a la contrarrevolución del Chacal, Victoriano Huerta. Esto es como parte de una larga historia que ha convertido incluso a varios presidentes de México. Se habla concretamente de Gustavo Díaz Ordaz y de Luis Echeverría Álvarez como elementos que servían con número y todo a la CIA. Litempo número 9, Litempo número 3, eran los números que calificaban a los que servían a la CIA, igual que por ejemplo también a la parte de la misma el legendario Fernando Gutiérrez Barrios, quien fungió como secretario de Gobernación durante el lastroso sexenio de Carlos Salinas de Gortari. Así están las cosas, así se dan las cosas, pero es muy extraño que se exalte hasta este grado el hecho de que el presidente no quiere a la prensa alrededor mientras visita Sinaloa, concretamente Culiacán, esa misma ciudad a la que dijo proteger a las familias, sobre todo de esta entidad y de esta ciudad, de los narcotraficantes, soltando a Ovidio Guzmán López, el hijo del Chapo, el 17 de octubre de 2019, en un acto que fraccionó totalmente al Estado de Derecho en México. Ya desde entonces no se puede hablar de Estado de Derecho. Sencillamente tenemos que hablar de cualquier otra cosa, pero no de Estado de Derecho. Se salieron la suya los narcos y dijo que protegía a las familias. El presidente, ¿proteger a las familias es dejarlas en manos de los narcos? ¿Por qué no esperó para hacer el operativo a que los narcos, susodichos, no estuvieran posesionados de la ciudad de Culiacán, una de las más importantes del país? ¿Por qué el gobernador Quirino Ordaz Coppel, es ahora ya gobernador saliente? ¿Por qué permite que, por ejemplo, Ismael El Mayo Zambada circule por las calles de Culiacán como si no pasara nada? Es decir, con absoluta libertad, con una actitud verdaderamente vergonzosa. Frente a Palacio de Gobierno hay muchos que han visto a Ismael solazándose por la impunidad de la que goza. Es falso que esté perseguido. Los militares lo saludan, los marinos se hacen a un lado, la Guardia Nacional, esa ni se entera, a pesar de los múltiples dineros que van a parar a sus manos. Últimamente se le destinó nada menos que una partida de 50,000 millones de pesos. Esto no se lo perdono a López Obrador, sobre todo en un momento en que tanto se necesita el dinero para poder garantizarle medicinas a los niños con cáncer, para poder enfrentar la maldita pandemia que va en la tercera ola, sumando contagios, y que dice el presidente que no es tan contagiosa como las otras olas de la pandemia, cuando están cayendo más de 15,000 al día enfermos de COVID, y que su propio hijo Jesús tiene la enfermedad de COVID, y que su otro hijo político, el señor Gerardo Fernández Noroña, también ha dado positivo al COVID, a pesar de su insolencia cuando llegó al Instituto Nacional Electoral y se negó a seguir el protocolo de usar el cubrebocas porque lo consideraba una mordaza. Ahí tiene las consecuencias. Y no es que me alegre, pero por lo menos, como dije ayer, si alguien merece esta enfermedad, es él, sin duda alguna. Pero lo que está pasando en Sinaloa es inaudito. El presidente va a una visita prácticamente privada. ¿A quién va a visitar? ¿Quién lo está esperando?
¿Dónde va a comer? ¿Con quiénes va a comer? ¿Va a reunirse con los grandes sicarios del narcotráfico? ¿Va a agradecerle su intervención en las elecciones en las que intervino el narcotráfico de manera evidente para sacar adelante la candidatura de Rubén Rocha Moya, un exfuncionario del gobierno de Peña, nada menos, exfuncionario del gobierno de Peña y enlace con el gobierno de Sinaloa, que ya entonces estaba bajo el mando de Quirino, el gran Quirino, el hombre intocable, el hombre que garantizó, a pesar de fungir como priista, garantizó el triunfo del morenista, entre comillas, Rubén Rocha. Y claro, pues hay que agradecerle todas las atenciones recibidas a los poderosos narcotraficantes. ¿Y por qué no? A lo mejor el mole lo hace la nonagenaria madre del Chapo Guzmán como un símbolo del acercamiento entre el gobierno federal y el poderoso narcotráfico que se ha posicionado de todo el territorio nacional. Ya no hay rincón donde pueda nadie estar libre de la influencia feroz del narcotráfico. Cada vez crece más el brazo asesino de este. Y no solamente me refiero a los 35 periodistas asesinados, el último de los cuales en Sonora fue el compañero Ricardo López Jiménez, apenas el 24 de julio, el mismo día en que el señor López Obrador discursaba a favor de la revolución bolivariana, no del sueño de Simón Bolívar, cuyo natalicio fue efeméride ahora nacional en México, lo que no había ocurrido antes, sino de la revolución bolivariana que crea un eje que va destinado a cesar la OEA para erigir una nueva institución que no sea la calla o la cayuna de los Estados Unidos de América. Y claro, con Andrés Manuel López Obrador encabezando el liderazgo. Todo esto tiene importancia cuando se visita una zona tan compleja como la de Culiacán, un estado que nadie puede dudar está bajo la influencia del narcoestado, del narcotráfico, de la gran mafia que ha dominado a nuestro país desde hace mucho tiempo. No se trata del Chapo y de Ismael el Mayo Zambada, no. Se trata de que la mayor parte de los grandes narcotraficantes han salido de allí. Amado Carrillo Fuentes, por ejemplo, el Güero Palma, la Barbe, todos aquellos que han encabezado cárteles en otras partes, como Ciudad Juárez, por ejemplo, en el caso de Amado Carrillo Fuentes, como Ernesto Fonseca, como Aguilar Guajardo. Tantos y tantos narcos han surgido precisamente de Sinaloa. ¿Y se ha investigado acaso el por qué? No. Lo que hace el presidente es ir a Sinaloa en secreto, en una visita privada, sin testigos, sin nadie de la odiosa prensa, esa prensa que lo carcome y lo destruye y que es objeto de toda la caballería del Estado cuando se trata de hablar de las falsedades que el presidente quiere ver, cuando se trata de verdades que no acepta. Así de fácil y así de sencillo. Las mentiras son las que él mismo desarrolla y que quiere imponer como verdades a aquellos que, como los caballos de pica en los ruedos taurinos, van caminando con los ojos vendados, mientras la fiera ataca y golpea brutalmente a todo el país. Lo siento mucho, no me van a callar. Y lo digo con cero cobardía.